Bueno, los saludo a todos y a todas, a los que todavía no había saludado, buenas tardes. Les doy la bienvenida al segundo encuentro de este ciclo de charlas al que llamamos Diseño de la Vida, Filosofía y Neoliberalismo. Mi nombre es Daniel Alvaro, soy el coordinador del ciclo y el director del grupo de estudios que organiza estos encuentros. Nuestro grupo se llama Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos y tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El grupo lo componen varios colegas que vienen de distintas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Los miembros del grupo son Emiliano Yaqui Rosell, acá presente, Tomás Ramos Mejía, Mariela Ramos Corbalán, también presente, Elías Molteni, Celina Pelchansky, Ariel Penisi, Micaela Ciardielo, que también está por ahí, Pablo Piquinela Aberbug y Andreas Portillo. Como les decía, este es el segundo encuentro del ciclo. Esperamos encontrarnos cada 2 meses por este mismo medio. Ojalá que pronto sea de manera presencial, con la idea de seguir pensando y discutiendo el vínculo entre diseño de la vida, filosofía y neoliberalismo. Cada uno de estos encuentros está pensado para dialogar con un investigador o una investigadora que en la actualidad está trabajando este conjunto de problemas. Nuestra investigadora invitada para el encuentro de hoy es Vanina Papalini, a quien presento muy brevemente antes de darle la palabra. Vanina es doctora en Ciencias Sociales, en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de París 8 y doctora en Ciencias Sociales, ahora sí, por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y se desempeña como docente de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus libros más recientes se encuentran Garantías de Felicidad, estudios sobre los libros de autoayuda, editado en Buenos Aires por Adriana Hidalgo en el 2015. Otro libro suyo reciente es Forjar un cuarto propio, aproximaciones autoetnográficas a las lecturas de infancia y adolescencia, editado en Villa María por la EDUBIM en 2016, libro del cual es coordinadora, y Estudios sobre consumos culturales en la Argentina contemporánea, editado en Buenos Aires por Claxo en 2016, libro del cual es coautora. El título de la charla de hoy es La felicidad de las máquinas, la resiliencia como ideal regulatorio neomanagerial. Es un gusto enorme tenerte con nosotros, Vanina. Te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Voy a seguir un guión. A mí no me molestan las preguntas en el medio, siempre que no nos distraigan demasiado, y si no, después entiendo que tenemos un buen tiempo para conversar, para discutir. Hay cosas que justamente en honor a cierta brevedad las voy a dar por sentadas, pero podemos volver sobre ellas si es necesario. Y hay detrás de lo que voy a decir varias cosas que no se notan. Es decir, aunque suene como una especulación, aunque suene como un trabajo muy teórico, detrás hay yo diría que al menos dos, o quizá tres, investigaciones grandes, de larga duración. Una fue un trabajo largo de análisis discursivo sobre libros de autoayuda, un corpus muy grande. La segunda parte de ese trabajo fue una investigación con lectores de autoayuda, lectoras y lectores de autoayuda. Y la tercera parte de esa investigación, porque la autoayuda está muy vinculada a cuestiones de espiritualidades New Age, trabajé muchas cuestiones vinculadas a eso, a la espiritualidad New Age, inclusive algunas cosas más esotéricas también, algunas etnografías en Capilla del Monte y demás. Entonces, aunque no está muy expresado en el texto, que va a ser como bastante teórico, atrás hay bastante investigación empírica, que es algo que a mí me gusta hacer para contrastar lo que leo, sobre todo autores y autoras europeos, que en estos temas, o norteamericanos, que en estos temas son como las autoridades, con un campo social con unas peculiaridades mucho más nuestras.
¿no? Entonces, bueno, esto como para comentar qué hay como detrás de esta reflexión y este pensamiento. Me voy a tragar, digamos, todas las citas y referencias de autores, voy a hablar como bastante en primera persona, salvo algunas menciones especiales, pero también hay atrás mucha lectura de Foucault, de Deleuze, Guattari, de Nicholas Rose y todos los anglo-Foucaultianos, también línea Deleuze, digo, unas derivas hacia Latour, y bueno, y por ahí, ya se irá viendo por dónde va la cosa. Entonces, lo digo esto porque si me dedico a explicar autores, no digo lo que quiero decir, y me parecía más importante proponer algo, aunque sea muy desencaminado, de manera tal de que sirva de estímulo para la discusión y la reflexión. Y como decía, esta mañana llegué a la conclusión de que buena parte de lo que habría tenido que decir no estaba ahí, de manera que agregué algunas cositas que son puntitas para poder pensar esto desde otro lugar. Bueno, la primera pregunta que creo que nos podríamos hacer y que tiene que ver con el título que propuse es ¿por qué debería interesarnos hablar de la felicidad? ¿Por qué discutir públicamente sobre ella, ¿no? Porque parecería un resorte sumamente personal que cada quien define de una manera singular. O quizá podemos creer a la inversa, que es una meta política, que es un objeto de planificación o desarrollo de los gobiernos. De hecho, hay indicadores de medición de la felicidad. La felicidad, esta es otra investigación como en paralelo, aparecen un montón de constituciones, menos la rusa y la china, me parece que casi en todas las demás aparece, ¿no? El término felicidad, que es un término que además tiene unas resonancias religiosas fuertes. No, pero bueno, en algún congreso o reunión alguien me dijo, la felicidad no existe. Ciertamente la felicidad no existe y quizá podemos hipotetizar que las personas felices tampoco existen, o quizás sí, no lo sé. Pero eso no tiene importancia, porque lo importante es preguntarnos a qué se refiere el término y qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar lo que ese término promete, ¿no? Lo que está contenido en él. Y así interrogada, la felicidad puede ser un discurso, un artefacto, un conjunto de tecnologías e inclusive una ficción política parte de la lógica gubernamental. Interrogarla, entonces, interrogar la felicidad es interrogar su función, podríamos pensarla casi como una categoría metafísica, ¿no? Eh, ¿Qué hace hacer y qué es hecho en su nombre? Mi primera tesis entonces es que la felicidad es una ficción de efectos morales sistémicos. Relacionada con esta idea, intentaré desplegar otras dos tesis más. La segunda es que la figura que adquiere la felicidad en el capitalismo está modelada por las virtudes asignadas a la máquina. Después vamos a ver qué quiere decir esto de la máquina. Y la resiliencia aparece como una de esas virtudes fundamentales para el management contemporáneo en particular, como un ideal regulatorio cuyos antecedentes están en la noción de carácter. La tercera tesis gira en torno a la verdad inconsciente que conlleva la metáfora de la máquina, entendiéndola como un ensamblaje sociotécnico. Dicho de otra manera, la felicidad que perseguimos, que yo la llamé la felicidad de las máquinas, podría ser la felicidad de la máquina, es decir, del capitalismo. Entonces, vamos por partes. Como premisa, voy a decir que la felicidad es un continente vacío y que la forma que asuma estará atada al funcionamiento social. Su peculiaridad como significante es su capacidad de articular procesos subjetivos y objetivos, de adquirir una consistencia ética que modela la disposición privada, justamente aquello que aparece como personalísimo, propio de la intimidad más recóndita, entrelazándolo de una manera inédita. Con como ideal regulatorio, la felicidad es una significación capaz de producir experiencia, esas experiencias que llamamos felices, que no existen si no existiera esta noción de felicidad, y darle significado sobreimprimiéndoles una simbolización que da forma a lo indeterminado. Vale decir, lo voy a explicar como se lo explicaría a mis estudiantes. Sentimos algo
y le imponemos un código lingüístico y lo llamamos felicidad. A esa simbolización me refiero, pero esa simbolización le da forma a la experiencia, hace que llamemos felices a ciertas experiencias que en nuestro sentimiento, en nuestra percepción, en la forma en que lo vivimos, no tienen una forma tan nítida. No pasa solo con la felicidad, seguro pasa también con el amor, seguro pasa también con el odio, ¿no? Le ponemos ese término y esos términos forman unos campos semánticos muy grandes que conllevan una ética, una forma de comportarse en relación a eso que creemos que sentimos, en relación a eso que estamos persiguiendo, etc. Son términos profundamente morales, ¿no? Entonces, la felicidad conduce a acciones en la medida en que aparece como meta y como culminación de aspiraciones vitales. Es decir, es una interfaz, ¿no? Lo que yo quiero decir acá, lo interesante de la felicidad es que de todos esos términos que nombramos, que nombré recién, que yo amor, odio, la felicidad es el único que aparece como una interfaz entre la política y la vida privada, ¿no? Permite articular esos dos órdenes. Bueno, quizá no el único, pero un importante término para esto. Hay un autor que se llama Davis, que se pone a trabajar sobre Jeremy Bentham, y leyendo el ensayo de los principios de gobierno, Bentham parece que pergreña el utilitarismo a partir de una frase que lee en Joseph Priestley. La frase dice: el bien y la felicidad de los miembros, esto es, de la mayoría de los miembros de cualquier Estado, es el criterio principal por el que finalmente hay que determinar todo cuanto tenga que ver con dicho Estado. Una idea de bien común, claramente, pero lo interesante acá es el término felicidad que aparece en esta lectura que Bentham hace de Priestley, siempre desde la lectura de Davis, y que este autor Davis fecha en 1766. ¿No? Los términos podrían parecer mucho más modernos. Y opina Davis que Bentham consagra tanto tiempo a los castigos y controles, un tema que interesó especialmente a Foucault, lo sabemos bien, porque parecían ser la herramienta más efectiva para los legisladores a la hora de encaminar la actividad individual en la dirección óptima. Es decir, lo que estoy diciendo recién, esta forma de articular objetivo y subjetivo, político y privado. Entonces, promover la felicidad en una sociedad por medio del castigo y la recompensa permite llegar al bienestar tanto propio como colectivo. Entonces, Bentham, cuando trabaja, produce ideas, ofrece un contenido bastante concreto para la idea de felicidad y es asociarla a bienestar. Si lo pensamos 2 minutos, esa relación no es necesaria, no va de suyo. Es una forma, es una inflexión del término felicidad muy propia de una mirada como más economicista, ¿no? De todas maneras, en el contexto del capitalismo, y sobre todo el capitalismo de esa época, si miramos a Adam Smith, por ejemplo, también trabaja desde principios morales la cuestión de la economía. Y, yo creo que es Hannah Arendt, ahora se me perdió la referencia concreta, pero yo creo que es Hannah Arendt la que le dedica mucho tiempo a pensar cómo ideas como la simpatía, eh, la benevolencia, son grandes ejes como afectivos, como matrices afectivas que construyen el liberalismo en sus orígenes. Esta idea que tenemos, que es muy posterior, de una separación neta entre la razón, las ideas y lo afectivo, las disposiciones, las actitudes y la dimensión moral, es muy posterior en las ciencias sociales. En los inicios de estas ciencias sociales, que ni siquiera estaban configuradas como ciencias, la relación entre afectividad y pensamiento, inclusive planificación social, venían como muy fuertemente atadas. Digo planificación social porque hablamos de las épocas del contrato social, de la constitución de Estados-Nación, etc. Regreso, que me fui bastante, pero eso es lo bueno del guión, permite regresar. Entonces, en el contexto del capitalismo, felicidad nombra una forma de vida en un sentido amplio, no solo económico y no solamente privado. Aunque retenga su vinculación con la satisfacción de necesidades, estas no son solo materiales.
Se trata de garantizar la reproducción de la vida y la limitación de la opresión en política, el castigo despiadado y los impuestos extorsivos. Entonces, aquí felicidad remite al bienestar de las poblaciones y no a la dimensión estrictamente personal. Es un resorte gubernamental, por tanto, pero como una llamada abstracta a alcanzar ese lugar a través de la seguridad, las garantías políticas y la reducción de la pobreza y el hambre, el control de las enfermedades, el mantenimiento de la vida y el desarrollo de las fuerzas productivas y el comercio. De la misma línea que en la que aparece después la noción de progreso y que termina de estar atada al desarrollo de las naciones, es decir, se convierte en una ficción política. La mayor parte de las constituciones occidentales de 1800 en adelante, la Declaración del Hombre en la Revolución Francesa y demás, contienen el término felicidad. Entonces, la felicidad es una llave de una puerta que comunica vida personal, política y economía, que las resignificaciones ulteriores de este término, que como dijimos va a ir cobrando distintas formas, van a aprovechar. Entonces, vamos al segundo punto. ¿Por qué entrar por el lado del capitalismo? Podríamos pensar la felicidad por otro lado. Acá también una petición de principios, de algo que no voy a explicar, entonces les pido que acepten mi premisa, que tampoco es muy novedosa, porque lo dijo Marx nada menos, que la reproducción del capitalismo no descansa en su repetición idéntica, sino en su adaptación y modificación. Así que cada vez que hablemos de capitalismo, y este es uno de nuestros problemas, tenemos que definir qué capitalismo, el capitalismo de qué época, en relación a qué cosas, y este fue mi desvelo de esta mañana cuando llegué a la conclusión de que yo había pensado en trabajar neoliberalismo y que en realidad tendría que haber trabajado capitalismo de plataformas, es decir, la ultimísima inflexión del capitalismo. De manera que algo voy a decir, pero después lo dejamos abierto para discutir. Entonces, la relación del trabajo con las máquinas parece ser como una de estas características que le vemos como inherente al capitalismo mismo, que establece esta relación tan fuerte con la revolución industrial, pero que autores como Louis Mumford piensan que no tiene que ver con los instrumentos concretos, con las máquinas, con las herramientas, sino con una historia mucho más larga que tiene que ver con un tipo de pensamiento que mide, que puede mensurar, que es abstracto y demás. De todas maneras, podemos decir que capitalismo y tecnología son parte de una misma episteme y una matriz que configura, que pone en sintonía, no sé si exactamente sintonía es la palabra, fuerza una relación, vamos a ponerlo así, entre sujeto y trabajo. ¿No? Fuerza una relación porque a veces esa relación es como tensa, ¿no? Y vamos a ver qué otras características más tiene. Entonces, la máquina del capitalismo, no es simplemente esta herramienta, sino un modelo de relaciones, relaciones sociales de producción, que establecen una simetría entre factores, o si ustedes prefieren, entre actantes humanos y no humanos. Lo podemos definir entonces bien a lo Latour como un ensamblaje sociotécnico o más precisamente como una lógica de asociación capaz de agregaciones de gran escala, en la que actantes humanos se incrustan en procedimientos que también conllevan actantes no humanos. Con esta definición zafé, porque con esto podemos hablar de capitalismo de plataformas también. Entonces, el cumplimiento eficaz de tareas, cuya realización perfecta encarna la maquinaria industrial, es uno de los objetivos de un paradigma que demanda que los trabajadores sean precisos, fuertes, capaces de ajustarse al conjunto como un engranaje. Esto se ve como con mucha nitidez si tienen ganas de mirar cine vintage y ven Tiempos Modernos, ¿no? Es la película clásica para pensar esta interacción, y también es como bastante sorprendente que incluya una crítica en pleno auge del Fordismo. Antes del Fordismo, el Taylorismo, como un saber y un dispositivo aplicado a la producción, expresa ese modelo de trabajo hasta la Primera Guerra Mundial. El periodo se caracteriza porque los trabajadores y las trabajadoras se disciplinan física y moralmente,
aceptan límites y rutinas establecidas y trabajan con prescindencia de su deseo en tareas mecanizadas y repetitivas. Esto de la prescindencia del deseo es importante porque es como una matriz sacrificial, una matriz que el management neoliberal no va a tener. No se apela al sacrificio, al esfuerzo, al darlo todo, dar un poco más, a poner todas las fuerzas físicas al servicio de eso. No, el neoliberalismo nos va a plantear otro paradigma, ¿no? Que es esta otra inflexión de la felicidad. Voy adelantando como cosas. Entonces, se espera que el obrero se parezca a una máquina productiva, sin fallos, sin conflictos, sin fatiga, sin variaciones, regular, estable, exacto en su labor, puntual y productivo, técnicamente competente, veloz. El personal requerido es el que más se asemeja al autómata. Cuanto más rotundo, mejor. La imagen corriente del mundo del trabajo es la de la empresa máquina, cuya materialización visible es la fábrica. Esta integración del obrero al ritmo mecánico de la producción lo terminó mostrando como un simple engranaje. El Fordismo, eso es como la primera etapa del management, no del capitalismo, pero sí del management, pero la siguiente etapa, que es la Fordista, ya retoma ese significante bienestar que se arrastraba desde inicios del capitalismo. Hago acá como una nota al pie oral, y es que en las primeras constituciones que analicé, donde aparecía el término felicidad, al Estado le cabía la responsabilidad de garantizar las oportunidades para que los súbditos alcanzaran la felicidad, pero no se autoobligaban a proveerla. Mientras que en las constituciones posteriores y en todas las lecturas en donde ya estamos con el keynesianismo en ciernes, el Estado se autoobliga a proveer bienestar como una de las formas de construir la felicidad. Entonces, hay otra relación entre felicidad y bienestar que está expresada en la política welfarista, que conjuga aspectos del poder pastoral, en el sentido de una conducción pastoral de las almas guiadas en este caso a las suaves pasturas del bienestar, y del poder disciplinario moderno regulado por el derecho. Es decir, nunca desaparecen completamente las formas de poder anteriores y el estado de bienestar las resignifica, las retoma en un sentido diferente. La seguridad, la soberanía, la propiedad, la libertad, la protección laboral y cierto igualitarismo vinculado a la redistribución y a la ampliación de los servicios sociales esenciales dan a entender que la promesa está cumplida. El Estado ha hecho su parte en lo que respecta a brindar garantías para la felicidad. Un autor como Sam Binkley plantea que la gubernamentalidad welfarista produce, es norteamericano, ¿no? Nosotros capaz que no pensamos lo mismo, pero produce sujetos dóciles y dependientes. Y yo sí agregaría que relativamente satisfechos en términos de consumo. A él no le preocupaba mucho, pero a nosotros eso nos preocupa bastante. La primera del Estado benefactor, si lo pensamos históricamente, dura 40 años, solo 40 años. Parece que hubiese sido mucho más por la resonancia social tan fuerte que tuvo, porque fue como el modelo gubernamental que más cerca estuvo del patrocinio de la felicidad, siempre definida en los términos del confort y el bienestar. No obstante, pensando en las modificaciones del capitalismo, conviene observar que el panorama de la posguerra no es uniforme y algunas de sus líneas son las que van a ser el germen de las siguientes transformaciones. Una de estas líneas es la aparición de otra figura mítica, que es el self-made man, ¿no? El self-made man es este hombre que se hace a sí mismo, alguien criado en condiciones desventajosas, que adquiere fortuna y fama por mérito propio, y que es típica del imaginario americano. La clave de esta figura es su carácter, que se forja en situaciones adversas. También acá estoy como tirando los hilos que después nos van a llevar a la resiliencia, ¿no? Pero acá se trata del carácter y los norteamericanos tienen como eh, referente fuerte en esto a Benjamin Franklin, justamente, que le dedica
una cantidad de párrafos a la cuestión del carácter, y su propia autobiografía constituye como el ejemplo de ese precepto. Este mito en el discurso económico se refuerza con otro tópico que es el del sueño americano. Entonces, América, Estados Unidos de América, sobre todo, ¿no? Toda la América, también la Argentina en su momento, pero sobre todo Estados Unidos de América, eh, es divisado como la tierra de las oportunidades. Ambos mitos confluyen para respaldar una de las verdades más difundidas del capitalismo, y es que con esfuerzo, inteligencia, temeridad, es decir, audacia, y algo de buena fortuna, eso también es importante, todos podemos ser ricos sin importar la procedencia social. La noción de éxito, que es mucho más contemporánea, comulga muy perfectamente con este paradigma. Es decir, que hasta la noción de éxito vamos agarrándonos de estos hilos imaginarios que se tejen a partir del self-made man. Bajo este modelo que emerge en la posguerra, ya no va a ser el obrero, sino el emprendedor, el autodidacta que labra su fortuna con iniciativa, audacia y sacrificio, el ejemplo a imitar. Hay un factor más a tener en cuenta, que es lo que mencionaba recién, que es la suerte. No va a ser el esfuerzo, sino la ocasión. Y nada se vuelve imposible para los audaces. En este modelo, a diferencia del obrero en la fábrica, que era como un engranaje colectivo, lo importante es la singularidad, la autonomía. Es desprendiéndose del conjunto que este sujeto, que va a estar como imbuido de un impulso darwinista social, va a aprovechar sus oportunidades, va a ser el más apto, va a sobrevivir a las circunstancias adversas, eh, los que van a lograr el éxito. ¿Sí? Aquí tenemos como otra manera de pensarlo, no tan sacrificial, sí con algo más de audacia, mucho más emprendedurismo, digamos, mucho más autodidactismo que sacrificio, mucho más mucha más inteligencia práctica que esfuerzo físico, ¿no? Estamos hablando como de modelos que se van modificando. Entonces, hay ciertas cualidades del yo que se revelan como herramientas útiles para esta tarea. La oratoria, la simpatía, la capacidad persuasiva. En los libros de autoayuda, uno de los primeros, hay dos que son los más antiguos, ¿no? Uno es de Napoleon Hill y el otro, el de Dale Carnegie, que entre nosotros lo vimos mucho más, cómo ganar amigos e influir en las personas. Bueno, en realidad es como ganar clientes. Todo el speech de Carnegie, que es de los años 30 y pico, 35, 37, es el del vendedor, ¿no? Como esa imagen del vendedor que toca timbre a domicilio y te vende una aspiradora, que nosotros, que somos todos mucho más jóvenes, no lo vivimos, pero lo vimos en el cine, ¿no? Esos vendedores domiciliarios que aparecían con los primeros electrodomésticos. Entonces, aquí se trata de vender, ¿no? Cuando hablamos de simpatía, cuando hablamos de capacidad persuasiva, estamos pensando en un vendedor. No estamos pensando en un obrero industrial, estamos pensando en un vendedor, es otra figura. Y las competencias son actitudinales, no es saber un oficio. Fíjense la diferencia, no es un saber hacer. Lo que se necesita es capacidad estratégica de planificación y un don de gente, digamos de así, para involucrar muchas cosas en una sola palabra. Entonces acá también tenemos como los elementos de los que se va a nutrir el neoliberalismo a posteriori de la etapa del belfarismo, es decir, a partir de los 80, 90 y 2000 tenemos un modelo gubernamental neoliberal que en términos morales, va a decir O'Malley, lo podemos definir como neoprudencialista. La lógica de gobierno de las poblaciones que acompaña al esquema managerial toyotista, ahora ya tenemos toyotismo, es de este tipo. Y el modelo se traslada a todas las dimensiones de la vida, propugnándose que los sujetos sean, la expresión está en Rawls, también está en Foucault, sean empresarios de sí mismos, ¿no? Así como se gestiona la economía, se gestiona la propia vida. Entonces acá también volvemos a ver
cómo va a entrar la cuestión de la felicidad, porque empieza a borronearse esta relación, esta línea que separaba la dimensión laboral de la dimensión privada. Este proceso de subjetivación del neoprudencialismo supone autovigilancia, autocontrol y autosustento. El sujeto es responsable, el único responsable por su felicidad. Acá se desengancha, digamos, el carro del Estado, de las garantías, de la política. Acá, y esto es como el neoliberalismo en su máxima expresión, la felicidad es tu problema. El management toyotista plantea diferencias fundamentales con el Fordismo. Sigue teniendo por norte la felicidad, pero ya no es la misma felicidad. En parte porque la nueva versión hace suyas, en un gesto de sutura imaginaria, podemos decir, muchas de las demandas de los movimientos contestatarios del Mayo francés y de la contracultura norteamericana de los 60. Es decir, todo este movimiento cultural, que fue un fermento muy radical, con unas ideas súper interesantes a los dos lados del Atlántico, digamos, que planteaban la autonomía, la libertad, el colectivismo, no al consumo, una dimensión más espiritual, en contra de las instituciones, bla, bla, bla. En este gesto magnífico, magníficamente astuto, diría yo, del capitalismo, se retoma y se reformula. Entonces, la autonomía va a ser como ese principio aclamado por todo el mundo que se declina en una gramática que significa flexibilidad, ¿no? Entonces ya no tengo un trabajo repetitivo, aburrido, como decíamos el de la fábrica y demás, tengo un trabajo creativo, tengo horarios flexibles, me puedo acomodar a trabajar en mi casa y demás. La pregunta es, ¿qué perdimos con todo eso? Entonces, esas demandas sociales que emergen en los 60s y 70s, esto está súper bien explicado en el libro El nuevo espíritu del capitalismo de Boltanski y Chapelot. Entonces, esas demandas son retrabajadas, reapropiadas y rematrizadas, porque se les cambia su significado, en sede del management toyotista. Entonces, si ustedes agarran un libro de coaching, van a encontrar un montón de consignas que fueron enarboladas en barricadas en Francia o en las costas de California, en comunidades libertarias. Hoy me peleaba con alguien por el tema de también la apropiación contemporánea del término libertario, que me produce unos ciertos escalofríos. Pero bueno, ahí estamos hablando de anarquistas, ¿no? De las comunidades beatniks, anarquistas, comunistas, comunitaristas. Entonces, reformuladas por el management, estas demandas se traducen en un trabajo por objetivos, en contra de las rutinas laborales con horario fijo, el cambio y la imprevisibilidad en lugar de la permanencia en una tarea y una empresa, las competencias personales en reemplazo del saber hacer y de los oficios, la evaluación permanente, las demandas cambiantes, la reducción de los compromisos patronales, la desregulación y la precarización de las condiciones laborales forman parte de este nuevo orden productivo. También se singulariza la obtención del bienestar y la felicidad se aleja de esta definición del bienestar de las poblaciones que veíamos en Bentham al principio, los voy llevando como medio rápido por la historia, pero bueno, lo habíamos visto hace un rato, y se va a acercar más a la retórica del wellness, dejando la carga de la responsabilidad del lado de los sujetos. Es decir, para la racionalidad económica van a ser los propios individuos quienes se tengan que asegurar la provisión de determinados bienes y combatiendo de esta manera, supuestamente, la cultura de la dependencia del welfarismo. Entonces, la flexibilidad acá resulta un concepto clave, una cualidad positiva de adaptación al cambio, que pone del lado del sujeto lo que aparece como característica sistémica de un mercado globalizado, que es la flexibilización. Si cuando hablamos de flexibilidad, que parece que estuviéramos hablando de algo mucho más sutil, podemos estar hablando de algo muy concreto, que es la flexibilización laboral. Porque lo que ha cambiado radicalmente son las condiciones de contratación
y las formas del empleo, que ha dejado de ser un empleo estable para pasar a ser un empleo que cambia totalmente. Por eso, una de las claves del management neoliberal es la insistencia en la idea de que el cambio es bueno. No, esto no sale de ningún lugar, sale de un lugar, sale de estas demandas de los 60s y 70s, de basta de esta sociedad tradicional, estamos hartos de las instituciones, de la familia, de la iglesia, de todo, pero se traslada a la dimensión económica de una manera muy diferente, y es que, bueno, basta de la rutina, de la repetición, ahora haz lo que quieras. No me importa cuántas horas trabajes, con tal de que termines el trabajo a tiempo, pero a veces eso significa muchas más horas. Y también, bueno, ahora no te tenés que atar este trabajo de por vida, que era tan aburrido, un burócrata, una burócrata gris. No, capaz que te hacemos un contrato por 5 años y quizá no te lo renovamos. Digo, el cambio significa de maneras muy concretas esto. No estamos hablando de otros cambios mucho más enriquecedores. El libro de Sennett, La corrosión del carácter, explica magníficamente esto en los 2000. Imagínense qué podríamos decir ahora en el 2021, donde ya, digamos, si vemos las generaciones nuevas, la idea de un trabajo estable, una casa, no existe, ni siquiera lo vieron de sus propios padres. Pero ya llevamos como 2 generaciones bajo estas condiciones laborales. Entonces, el término flexibilidad, que yo quiero poner un poco el acento ahí, porque también la noción de resiliencia va por ese lado, se desdobla en numerosas prescripciones morales. Adaptación a las demandas cambiantes, reconversión de las prácticas laborales, reducción de los compromisos patronales, deslocalización del trabajo, evaluación en torno a objetivos, desregulaciones e individualización de los contratos. El perfil que cobra el capitalismo en esta fase desaloja las últimas seguridades, aquellas que habían quedado como remanentes del Fordismo, y ejercen una presión inédita sobre los sujetos. También por eso aparecen un conjunto de herramientas, prácticas, técnicas y demás, que le enseñan al sujeto cómo arreglárselas cuando siente que va a estallar. Por eso en los 90 tenemos como esta explosión de la autoayuda, pero también de talleres, cursos, todo tipo de terapias y cosas que ayudan a que el sujeto solo se cure, se arregle con su propia situación existencial, ¿no? Porque ya nadie se va a hacer cargo de él. Entendida bajo esta lógica gubernamental, la flexibilidad aparece como una cualidad positiva de adaptación al cambio, poniendo del lado del sujeto lo que aparece como una característica sistémica en un mercado globalizado. Responder por sí mismos, hacerse cargo de los resultados propios y de la empresa, comprometerse personalmente con el logro de todas sus aspiraciones, incluyendo su felicidad, que en este caso, como decía, se parece mucho al wellness. Al mismo tiempo, será el sujeto quien resuelva su existencia. Voy a saltarme acabo de mirar la hora y casi me da un ataque, voy a saltarme algunas partes que iba a decir, me salteo qué quiere decir hacerse cargo de sí mismo, y voy directamente a esto. La nomenclatura del psicoanálisis, de estas formas popularizadas de psicología, de la autoayuda y demás, sirve para realizar un minucioso escrutinio de la subjetividad y detectar sus variaciones, sus desfallecimientos o sus zonas oscuras. El estrés se va a convertir en el mayor enemigo del bienestar. Las técnicas para combatirlo o controlarlo son paliativas, ya que no se enfocan en las condiciones estructurales que lo generan. Si nombramos como estrés lo que en muchos casos podría leerse como simple explotación laboral, como es un sobretrabajo. Si lo leemos desde el lado del sujeto, el sujeto experimenta estrés. Pero si miramos a causa de qué siente ese estrés y miramos sus condiciones, encontramos otras cosas. La meta de la resiliencia implica fundamentalmente, y en este contexto, soportar más.
A diferencia de la resistencia, que hubiese sido como la virtud de nuestro obrero industrial, que era una cualidad física, la resiliencia apunta a la fortaleza psíquica. Hay una página que se llama Grandes Pymes que explica cuáles son los beneficios de la resiliencia. Se los voy a leer. Los Perdón, ¿cómo se beneficios de llama la la resiliencia. página, Vanina? Grandes Pymes. Y esto lo firma un señor de apellido Acosta, para que vean qué tan generalizado está el uso del término. Las personas resilientes, dice el señor Acosta, tienen una mejor imagen, se critican menos a sí mismas, son más optimistas, afrontan retos, son más sanas físicamente, o sea, están exentas del coronavirus, habría que ser más resilientes, tienen más éxito en el trabajo o estudios, están más satisfechas con sus relaciones, están menos predispuestas a la depresión. Claramente la resiliencia ilustra la respuesta individual personal a mayores exigencias laborales. Se espera que el sujeto por sí mismo solucione lo que puede ser una sobrecarga. El sujeto es invitado a trabajar intensamente por su felicidad, cobrando un protagonismo indeclinable en el cuidado de sí mismo. Se autocomprende, revisa desde una mirada introspectiva los procesos que atraviesa y desecha las explicaciones lineales de sus sentimientos y comportamientos. El malestar se constituye como tal, o sea, cuando el sujeto experimenta malestar, y a este malestar no le puedo poner un nombre, es porque eso es un desfase entre el ideal, este ideal resiliente que acabamos de leer, y la realidad. Que entonces aparece como una anomalía. ¿Por qué me siento mal si tengo todo? Tengo un trabajo que de 10 horas diarias, más o menos como, estoy en contacto con un montón de gente que son seguidores de mis páginas, etcétera. ¿Por qué me siento mal? Entonces, malestar es como también una de las denominaciones eh, que más fácilmente podemos encontrar, porque lo que pierde su forma es lo que sentimos como dolor o como conflicto. Le ponemos otro nombre al conflicto, le ponemos otro nombre al padecimiento, y nos parece que no lo es y terminamos sintiendo como algo que no podemos así. Entonces, este es un modelo de trabajador o trabajadora basado en su receptividad, que encuentra, esto, lo que dije antes, lo paso rápido porque no tengo tiempo, pero después si quieren volvemos porque eso sí lo vi en campo, ¿no? Este malestar inasible, esta sensación de que ¿por qué no soy feliz y estoy teniendo todo para ser feliz? Pero bueno, después, cuando uno desmonta eso, no es tan así. Entonces, la cuestión es volver sobre la interioridad, desamarrándose del mundo social, desentendiéndose de las frustraciones y encontrando un oasis en el sí mismo. Es decir, no importa que todo lo demás vaya mal, si yo me digo a mí misma que me va bien, me va bien. Soy la única responsable por mi felicidad y son mis pensamientos los que atraen esta sensación de felicidad a mi vida. Si yo me digo que estoy triste, por lo tanto vivo en la tristeza. Entonces no me puedo decir triste, no me puedo decir enojado, no me puedo decir deprimido, no me puedo decir sin ganas. Entonces es complicada esta lógica que se va instalando socialmente de cuáles son los sentimientos enunciables y los que no lo son. Entonces, como una máquina, la relación social cobra la forma de estímulos o inputs, pero también necesita actualizarse esta idea de máquina. No es ya un artefacto productivo, sino que esta máquina que estamos mirando como lo que querríamos ser es el ordenador, la computadora, la cifra fundamental de la inteligencia artificial cuyo funcionamiento es comparable al del cerebro. También la imagen de la máquina a la que nos queremos parecer cambió. La máquina que modela lo que quisiéramos ser, cada una se puede confesar a sí misma si sí o si no, es la computadora. Más memoria, más capacidad, más eficiencia, no se cansa, no tiene sentimientos, bueno, se le puede cortar la electricidad, eso nos ha pasado. Pero bueno, en líneas generales, es esta máquina la que se convierte en modélica para muchas de las funciones. De hecho, primero, el proceso ha sido como doble, no hay caso que no me distraiga, pero bueno, el proceso ha sido como doble. Le ponemos, humanizamos a la computadora
Y después, las funciones de la computadora nos las pasamos a nosotros mismos, ¿no? Nos maquinizamos. Entonces, el paradigma es la máquina que piensa. La inteligencia y la creatividad, la memoria y la agudeza mental, la capacidad de hacer asociaciones, la capacidad de procesar datos, son las virtudes subrayadas durante este periodo. Los atributos del trabajo que se destacan ahora son intelectuales, tales como la capacidad lógica analítica, la concentración, la determinación, la anticipación, pero también el autoconocimiento, la memoria profunda, la intuición, la posibilidad de trabajar a un nivel no consciente y la creatividad. No es extraño entonces que en esta analogía la autoprogramación sea uno de los mecanismos utilizados para modelar trabajadoras. La promoción de este curioso mecanismo de autocontrol no parece provenir del mundo capitalista, sino que aparenta ser el libre ejercicio de la voluntad o del autoperfeccionamiento. Yo me autoprogramo. No es que alguien me programa, me autoprogramo. Cualquier similitud con las tecnologías de Jean de Foucault no es mera coincidencia. Aunque no se desarrollen profesionalmente, se propone el despliegue de las aptitudes que, se dice, nos conducirán al desarrollo personal. Ya vamos llegando al final. Resiliencia, llegamos a la resiliencia. La clave de la significación productivista es el éxito, que propone un tipo de valoración exterior establecida a partir de los resultados, que no depende de condiciones objetivas, sino del carácter. Solo si se consuma puede ser reconocido el éxito. Mientras que la felicidad existe de manera independiente. O sea que si tenemos que elegir entre éxito y felicidad, el éxito es algo que le mostramos a los otros. La felicidad ni siquiera. Alcanza con que nos digamos felices para que pueda existir. Tanto se puede separar de nuestras condiciones de existencia. Hay un... que me lo tendría que saltar, bueno, lo voy a hacer, pero les iba a leer un pedacito de un texto de un CEO de Coca-Cola, aparece en la red, tiene, no sé, millones de visitas, que habla de la vida como un juego en el que se hacen malabares con 5 pelotas. Búsquenlo si tienen ganas, porque ahí aparece el trabajo como una pelota de goma. O sea, cualquier relación con la flexibilidad no es mera coincidencia, mientras que las otras pelotas son de cristal. Y si las otras pelotas son la familia, la salud, amigos y el espíritu. Entonces, si dejamos caer una de esas pelotas, se va a romper, ¿no? La imagen del malabarista, no me digan que no es preciosa para pensar nuestras propias vidas. Pero si el trabajo se cae, rebota y vuelve, es como una pelota. Mientras que las otras cosas son las que en verdad tenemos que cuidar. Es decir, que la cuestión del trabajo, otra vez, tendría que ser sensible a los cambios, es algo que va y viene, no nos tenemos que atar a eso. Es una ruptura fundamental con las identidades que se construía al calor de la profesión o del oficio, ¿no? Es un cambio muy, muy importante. Bueno, y también vuelve sobre la idea de la suerte, que es como un elemento fundamental del management neoliberal. Entonces, la flexibilidad para el management neoliberal significa que puede tenerse trabajo o no, y si se tiene, este puede ser mejor o peor, más estable o menos estable, y no debe ser objeto de preocupación. Lo que cuenta es tratar de disfrutar la vida, pero no bajo el desenfreno ni la experimentación, como postulaban en los años 60, sino practicando esta ética neoprudencialista del autocuidado. Aunque todo es muy reciente, yo entiendo que la flexibilización ha cobrado unas dimensiones desconocidas, acoplada al ensamblaje de componentes, acoplando, digamos, a este ensamblaje componentes que antes no eran parte de ellos. Pero si pensamos esta etapa del capitalismo de plataformas y pensamos qué ha pasado ahora, hemos incorporado a este ensamblaje productivo la casa propia, el equipamiento propio, se ha terminado de difuminar la vida personal e individual. Y hay algo más que quisiera decir, y es que en esta cuestión de la creatividad y de la creación de contenidos, estos aparatitos que registran lo que estamos haciendo,
permiten algo que es que hay que tener muy en cuenta. Separan completamente el producto del productor o la productora. Una clase es un evento, una performance, algo que se da en vivo en la interacción. Si yo esa clase la registro, la puedo separar de ese momento y de esas personas. Se convierte en poco más, poco menos que un tutorial. En el momento en que deja de estar vinculado con el aquí y ahora, se convierte en un producto y no un bien. La docencia deja de ser, hablo de la docencia porque es como lo que tenemos más a la mano, ¿no? Pero la docencia y muchos otros servicios dejan de ser servicios para ser productos. Y ya, por lo tanto, lo que requieren es un productor de contenidos. Si pensemos solo en la educación, si pensamos que una clase son un montón de cosas y que se dan en conjunto y que se dan en proceso, es algo. Pero si pensamos que lo podemos segmentar, lo podemos enajenar, lo convertimos en un tutorial, bueno, no se hace falta ser docente. Entonces, hay un montón de cosas que pasan en el capitalismo de plataformas, que es la versión más extrema de esto que ya venimos hablando, o inclusive les diría que salta a otro nivel, que es que va mucho más allá. Pero que comienza por esto. Lo primero que hacemos es utilizar nuestros equipamientos, utilizar nuestros domicilios, prestar nuestra imagen, prestar nuestra creatividad para que sea registrada sin cobrar derechos de autor por eso. No, por supuesto que no es no es algo que no estemos haciendo todos todo el tiempo, pero digo, deberíamos reflexionar sobre eso, deberíamos reflexionar sobre lo que esto significa. Entonces, recapitulo y termino, quedan en claro los caminos que el management neoliberal propone para acceder a la felicidad. Creo que también se puede observar cómo esa pretendida felicidad alude a virtudes o competencias que son propias de las máquinas inteligentes, de la computadora. Sugiero que analicemos, que es esto que señalaba recién, nuestra propia abstractización como personas en el ensamblaje de las plataformas. Ya no es ni siquiera parecernos, sino que queda claro que somos parte de la máquina. Y somos la parte que falla, además, en este ensamblaje que yo ya no llamaría sociotécnico, como lo llama la TUD, sino tecnosocial. La resiliencia aparece como una virtud o una capacidad de un tipo muy particular. Es un tipo de adaptación creativa que se acomoda al entorno. La resiliencia, según Rodrigo de la Fabián y Mauricio Sepúlveda, son dos psicólogos chilenos, tiene sus fuentes en la biología y en la ingeniería y tiene que ver con la capacidad de absorber perturbaciones. El término recorre numerosos campos, está en la ecología, en la ingeniería, en la psicología, en la sociología y encontré ahora que en la odontología, en el derecho. Supone una elasticidad, ¿no? La resiliencia supone una elasticidad que permite sobrevivir a un cambio, pero no para retornar a un estado anterior, como eran estas ideas de la homeostasis y de recuperar el equilibrio, sino para adaptarse creativamente a los cambios. Es decir, para pasar a una situación de otro tipo. La resiliencia no nos permite adaptarnos a un cambio, amortiguarlo y luego volver con nuestra vida, sino cambiar de escenario. Así, para el management toyotista, que ya es una expresión un poco antigua del neoliberalismo, la incertidumbre del futuro, aunque implique riesgos, es una oportunidad. Pero la resiliencia promueve una actitud de confianza en que si se hacen las cosas bien, ya vimos que era hacer las cosas bien, un hipotético desastre que podrá acontecer se transformará en una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Ahora bien, para de la Fabián y Sepúlveda, la resiliencia, para ser resiliente, hay que tener un capital excedentario. La adaptación, la adaptabilidad de un sistema a lo incierto depende de algo que lo resiliente ya tiene. Poner en juego la resiliencia es desarrollar la capacidad de seguir produciendo un capital vital excedentario inespecífico, dicen estos autores. Luego, para ser aprovechado esta oportunidad, requiere que tengamos un excedente.
Pero, ¿quién es el sujeto de la oportunidad? ¿Quién o qué es el sujeto de la oportunidad? ¿Quién tiene este capital vital excedentario? No los sujetos que llegan al límite. Los que tienen el excedente es la gran máquina, el sistema capitalista. Es decir, que la resiliencia está en sede de un sistema y no de unos sujetos. Entonces, los sujetos no tienen en general mucho de sobra. No hay excedente vital. Hay vida, pero esta no excede. Y si lo que tienen, si lo que los sujetos tienen es a sí mismos, es decir, se tienen como potencia, valdría la pena recordar que no se tienen solos. Esta potencia no se puede desplegar de manera individual. Es decir, que el capital vital excedentario, esto que hace posible la resiliencia, individualmente al menos no existe. La expoliación capitalista contemporánea justamente se cobra ese excedente, se cobra vida y potencia. Entonces, aparece una última pregunta que nos lleva a un último lugar. La resiliencia, como la felicidad, pueden ser igualmente ilusorias, aunque no por ello ni irreales ni poco eficaces. Pero para que sean eficaces, tienen que guardar cierta correspondencia con lo real. Tienen que ser verosímiles. Esto es una petición de principios que viene del campo del discurso. Hay otra referencia genealógica para el término resiliencia, quizá ustedes la hayan escuchado. Se refiere estrictamente a la capacidad de los sujetos de soportar y sobreponerse a condiciones adversas o traumáticas. Se trata de una resistencia psíquica generada en condiciones extremas que inclusive se utilizó para prisioneros que sobrevivían en los campos de concentración nazi. Ahí se usó resilientes. Luego se amplió para describir un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio insano. Esta definición, obvio, es de la psiquiatría. Se aplica a grupos en riesgo, a infancias desarrolladas en contextos de pobreza, que preservan su integridad psicofísica e inclusive se fortalecen y desarrollan su vida positivamente. También se habla de resiliencia frente a factores causantes de estrés y a circunstancias vitales difíciles sin que necesariamente sean críticas. La extensión del uso del término que marcaba recién, que se amplió a tantos campos, implica que la vulnerabilidad y la consecuente capacidad de soportar no alude ya a grupos restringidos o en condiciones extremas. Parece haber extendido su alcance a buena parte de la población. El término designa entonces un valor, la capacidad de sobreponerse, de soportar el dolor y de adaptarse. Esta capacidad, que como vimos se aplica a cambios y a incertidumbres corrientes, pero también, o habría que preguntarse si son lo mismo, a circunstancias traumáticas excepcionales. Esto hoy se utiliza para la supervivencia normal. Entonces, el lenguaje corriente parece advertirnos, en este uso tan generalizado de resiliencia, que la vida cotidiana se ha cargado de dramatismo. Bueno, eso es todo. Y ahora ustedes me dicen cómo sigue la cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Vanina. Lo que hacemos ahora es abrir el micrófono, no necesariamente el de todos, pero el de las personas que sí tengan ganas de intervenir, pueden levantar la mano. No necesariamente para hacer preguntas, aunque también las preguntas son bienvenidas, para conversar, para hacer una apuesta en común. Bueno, rompo el hielo. Muchas gracias, Vanina. La verdad, súper interesante. Me quedan un millón de cosas para preguntarte, pero quisiera arrancar por
digamos, esta fuerza que tiene la felicidad en nuestros tiempos, ¿no? Que quizás no es tan ligada a la idea o no conlleva necesariamente la idea de éxito, o en todo caso incluso el fracaso mismo puede ser bien visto, digamos, en la medida en que te genera una oportunidad, un mayor crecimiento y demás, como lo conocemos. Quería saber si, digamos, en tus investigaciones, digamos, aparece esta figura de la depresión, del malestar como la oposición más clara, más nítida, como el otro extremo, el otro polo, lo que se supone que no deberíamos ser, ¿no? En un sentido. Eh, Eso por un lado, después tengo quizás otras preguntas más en esta relación del ensamble técnico-social, como lo definiste, y no como sociotécnico. Pero eso como una primera cuestión como para abrir panorama. Sí, bueno, Sí. esto era un poco lo que comentaba recién, que hay como un malestar y no se sabe por qué, porque no se pueden distinguir las alarmas previas. Eh, la- una de las cuestiones más perniciosas para mi gusto de esta forma de autocontrol que socialmente está disponible, digo socialmente está disponible porque podría hablar de los libros de autoayuda, pero no, si abren una revista cualquiera van a encontrarlo también. Lo van a encontrar en las páginas de internet, lo van a encontrar en los grupos de YouTube, van a encontrar a los periodistas y las periodistas hablando así, es decir, está muy generalizado. Esta moral, digamos, es casi como diría que son manuales de comportamiento, de cómo trabajar los propios sentimientos. Entonces, hay sentimientos que son como vistos como negativos. El enojo, la conflictividad, el desacuerdo, la seriedad, la timidez, eh, además están patologizados, ¿no? En el caso de la timidez había entrado en los manuales de psiquiatría también, en el CM5 ya aparece, ¿no? Como patologizada. Entonces, eso nos marca con mucha claridad qué es lo que se espera que seamos. Entonces, utilizamos un montón de fórmulas para hacer como se espera que seamos, porque esto nos trae muchas ventajas en el ámbito personal, pero también en el ámbito laboral, y lo que hacemos es enmascarar todo el tiempo esto que aparece como malestar, como un malestar, y aparece como síntomas, aparecen, digo, el cuerpo es el que habla, no alcanzamos como a reconocerlo. No, está tan trabajado, ¿no? Hicimos un trabajo tan bueno sobre nosotras mismas que no los podemos reconocer, pero entonces el cuerpo habla. Y un día el cuerpo no se puede levantar de la cama. Y sabés que es depresión porque el cuerpo no se pudo levantar de la cama. No tenés más ganas de nada. Esto que estoy contando son relatos de personas que les pasó. No podían entender por qué no tenían ganas, por qué no podían más. Era como la contracara de esta omnipotencia, de yo puedo todo, yo puedo solo, sí podés, no, no podés más, no podés nada. Y quedás como muy, muy liquidado. Entonces, ya cuando llegás a ese nivel, lo que sigue es el psicofármaco, la pastilla. Llegaste ya a un punto que no hay otras formas de trabajarlo mucho más basadas en la palabra. Si te pudiste dar cuenta un poco antes, quizás sí, vas a terapia, utilizás otros recursos. Pero cuando la depresión se instala, en general la prescripción es un psicotrópico, ¿no? Entonces hay un... No, ahora no he mirado porque la etapa de pandemia me puso a mirar otras cosas, pero la cantidad de gente que consume, que está medicalizada, no sé, es altísima en este país, es muy alta. Y el consumo de estas cosas, por ejemplo, tuvo picos, se dispararon en 2001, los antidepresivos se dispararon en 2001, hay como 2 o 3 momentos en nuestra historia que hay una coincidencia muy clara entre situaciones sociopolíticas y económicas y
es la experiencia personal. Entonces vos decís, pero es la experiencia personal, o sea, ¿estoy deprimida o pasan cosas? ¿No? Es diferente que una depresión sea inmotivada que estás desocupado, te pasen cosas. Bueno, un poco por ahí va la respuesta, o la forma de poderlo pensar. Buenísimo, gracias. Vanina, al costado de estas figuras de la depresión o formas patológicas que le pondrían un límite, digamos, a este mecanismo de la resiliencia, digamos, ¿identificás algún tipo de límite o de estrategia política interesante para desarmar esto, para contestar a esto? ¿En curso? ¿Política o micropolítica? Quiero decir, no sé. Porque hablamos que todo esto nace de demandas de los 60 y de los 70, y entonces un poco más para acá, en la actualidad, te quería preguntar qué tipo de demandas, qué tipo de articulaciones, qué tipo de estrategias ves o te parecen interesantes para disputar un poco esto, sea con la depresión o de alguna forma más creativa, no creativa justamente. En fin, eso. Bueno, acá no puedo separarlo de mi propio posicionamiento político. Y entonces yo pienso que la manera de ubicarse frente a estas cosas es ciertas formas de organización colectiva. Digo, quebrar las formas más individuales de existencia que nos recluyen sobre nuestro propio cosmos y que además nos hacen depositar toda la responsabilidad en nosotros mismos. Pero para correrme de este lugar, que en todo caso puede haber distintas opiniones al respecto, me voy a detener en un puntito y me gustaría contar una experiencia con una entrevistada a la que yo llegué porque leía muchos libros de autoayuda. Yo creo que en algún lugar conté algo de esto, pero lo escribí, pero nunca, pero contarlo es mucho más rico. Yo estaba haciendo esto, entrevistas a personas lectoras de autoayuda y llego a esta señora, una mujer jubilada de más de 70 años, que me dice, sí, no, yo leo un montón, pero yo no leo sola, me dice, yo no leo sola, tenemos un grupo, y lo llamamos de física cuántica, ja. Ah, sí, digo, ¿y quiénes están en ese grupo de física cuántica? Bueno, son muchas mujeres por acá del barrio, hay muchas que fueron docentes, hay otras bueno, son todas jubiladas y demás, nos juntamos una vez por semana. Y digo, ¿y qué hacen? Y bueno, leemos, a veces vemos películas, y bueno, me dice, pero mira, nosotras nos tuvimos que dar una organización para este grupo. Entonces me trae una carpeta donde había como una serie de pautas para las reuniones del grupo, que incluían, bueno, traer algo rico para compartir, prender un saumerio, no hablar más de 3 minutos, no discutir con la otra persona, sino escucharnos entre todas. En fin, estaban organizadísimas y además me trajo una cosa que a mí me resultó totalmente sorprendente, que eran fichas de lectura de libros de autoayuda. Fichas de lectura de libros de autoayuda. Como haría un estudiante universitario con sus apuntes, estas señoras lo hacían con los libros de autoayuda. ¿Por qué el grupo se llamaba de física cuántica? Porque de tanto leer autoayuda, que habla de una parte más New Age, que habla mucho de la física cuántica, uno dice, bueno, pero algo tendríamos que saber de esto, porque no podemos estar hablando de física cuántica. Entonces, el último libro que estaban leyendo todas juntas era un libro, yo creo que el autor era Langley, no estoy muy segura, era un premio Nobel de Física de 1996. Estaban leyendo física cuántica de verdad, no una vulgata. Esto, por supuesto que esta entrevista, cuando terminé la entrevista, fui con una becaria a hacerla, la becaria me miraba así, habíamos estado 3 horas, y ¿qué hacemos, Vanina, ahora con todo lo que venimos trabajando? Porque los lectores y las lectoras de autoayuda leen poco, quieren una respuesta rápida, están buscando una solución, no se ponen a discutir en grupo. Entonces, esta experiencia me llevó a plantearme la existencia de otra cosa que no es autoayuda y que yo llamaría ayuda mutua. Estos son grupos
horizontales, autogestionados, donde estas señoras tenían como excusa la lectura de los libros de autoayuda, pero lo que hacían era paliar un problema que tenían todas ellas, que era la soledad. Se encontraban, tenían una motivación, tenían un espacio para el compartir, por eso tenía tanta importancia la comida, y habían encontrado, sin el libro, la forma de resolver su problema. Entonces, esto es como una instancia intermedia, si querés, entre una organización más amplia o formas de asociación y estas otras formas en donde las personas solidariamente se encuentran y se ayudan a resolver sus problemas. De una manera, como te digo, a mí me llamó mucho la atención porque era completamente horizontal, muy regulada la participación para que nadie se levantara como el coordinador o la coordinadora, ahí eran todas mujeres, pero la coordinadora, sino que cada una tuviera su lugar y pudieran, en definitiva, resolver el problema de fondo que ellas tenían, que era este. Hijos grandes que no venían a verlas, ya alejadas del trabajo. La vida de las personas grandes tiene un elemento un poco dramático también, y tiene que ver con la soledad. Tiene mucho que ver con la soledad. Entonces, ellas habían encontrado la forma de resolverlo y se habían motivado y leían y tenían temas de discusión. Bueno, se me ocurre responderte de esa manera más empírica. Me llama mucho la atención porque, por lo que hemos estado estudiando en nuestro grupo, ¿no? Digamos, la ayuda mutua forma parte también de un poco de la genealogía de estos dispositivos. Nosotros estamos estudiando por el coaching ontológico, pero el mutualismo y la ayuda mutua también es una tradición que después influye o de ahí se toman técnicas también, ¿no? Para la fase más New Age, y creo que después de eso también hay técnicas de grupo. No sé, me hiciste pensar en la relación de la ayuda mutua y en la historia, a lo mejor en una historia más de largo plazo de la ayuda mutua, después la autoayuda y quizás estas otras formas que vuelven o que retoman algo de eso, no sé. Súper interesante, gracias. Perdón, ahí Christopher levantó la mano hace un rato. No sé si prender el micrófono. Aló, hola, buenas, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes. Les saludo desde Chile, así que espero que estemos parecidos en la hora y aún sea de tarde allá. Bueno, yo quería hacer una pregunta, la verdad, que me vino un poco con el tema que estaba planteando sobre la resiliencia y partir que, bueno, la verdad, dentro de lo que usted comentaba sobre como esta supresión, si queremos decir, de cierta personalidad o producción en masa, quizás de seres resilientes, que lo conflictivo pareciese empieza a ser una patología. Yo quisiese preguntar directamente de qué forma o si considera que esto mismo también empezaría a chorrear o a desbordar a otros conceptos como por ejemplo el conflicto en sí mismo, digámoslo así, cierta idea de lo político, de qué forma la ciudadanía resiliente también empezaría también a separarse un poco de cierta idea de lo político o de cierto conflicto dentro de lo político. ¿Cómo piensa usted que si es que podría haber alguna conexión entre eso, entre cierto estado psíquico y también cierta idea de etos, o quizá inclusive de cierta representación sobre lo político? Si usted cree que podría haber alguna relación en lo que le acaba de preguntar. Yo lo pondría al revés y diría que es imposible que los etos estén separados. Todo es parte de un mismo modo de encarar las existencias. Entonces, el desacuerdo, el conflicto, es visto negativamente en todas las dimensiones, en la política, en el trabajo, en la vida privada. Suele apuntarse como a problemas de comunicación. O sea, son escasas en política, son escasas las ocasiones en que los actores se plantean claramente un desacuerdo cabal. No estamos de acuerdo, no pensamos lo mismo sobre esto. Y a veces cuando lo hacen, termina siendo medio como una maniobra de intentar diferenciarse o generar identidades.
pero suele haber, sobre todo en instancias que no son de confrontación electoral, porque ahí la confrontación marca el territorio, son lugares en donde el desacuerdo no se pronuncia de esa manera. Yo creo que Argentina es como medio excepcional en ese sentido, para bien y para mal, el desacuerdo, la diferencia está como muy radicalizada. Pero en el resto de los países americanos, cuando estalla, ¿no? Estoy pensando en los conflictos de Chile, quizá en los conflictos de Perú también, cuando estalla, pero mientras no estalla, se disimula bastante. ¿No? Ocurre algo como, quizás yo esté equivocada, ¿no? Porque no es mi campo específico, yo no trabajo política especialmente, pero me da la sensación, lo voy a poner esto, me da la sensación de que surge como el síntoma en el cuerpo, el estallido social, ¿no? Es como, no sabemos muy bien cómo llegamos a este lugar, porque al final parecía que no estábamos tan en desacuerdo, pero finalmente hay algo que dice que no había acuerdo posible, y que esto me parece importante, y que esto no es un problema de comunicación. Porque una de las formas de diluir el desacuerdo, la diferencia radical, es decir, no, lo que pasa es que no nos estamos entendiendo bien, esto es un problema de comunicación, hay que explicarlo mejor, hay que comunicarlo mejor. No, a veces no es cuestión de comunicarlo mejor, es un desacuerdo liso y llano. Y un desacuerdo liso y llano no necesariamente es un problema. Desde mi perspectiva, nunca lo es. Nunca lo es. Pero bueno, hay como un contexto en donde esto aparece como formas agresivas, como formas poco simpáticas, poco empáticas, y donde esta diferenciación tan nítida se vuelve problemática, ¿no? Se vuelve problemática. Entonces yo creo que efectivamente esto es un mismo ethos. Creo que con eso respondo o comento mi posición al respecto, insistiendo en este punto, ¿no? Yo no soy politóloga, no es mi campo, y esto que estoy diciendo es como una apreciación muy fenomenológica, es lo que veo, nada más. Bueno, ¿había alguien anotado? ¿Puedo, si no, preguntar? Bueno. ¿Qué tal, Vanina? Gracias por la charla. Una pregunta, ya que hiciste como una especie de raconto histórico, digamos, o de génesis, este proceso de subjetivación, etcétera. Me preguntaba si vos percibís o por dónde vos pensás que pasan. Bueno, esto sería para otra charla en realidad. Continuidades y rupturas ya suena como el título de una charla nueva. Pero diría, como me interesa, eh, cómo vos pensás la diferencia entre los dispositivos de autoayuda que vos trabajaste y estudiaste, que por lo menos yo, digamos, leí en tu libro, bueno, y algo de los que escuchamos hoy, y estas técnicas más contemporáneas, digamos, ¿no? Como digamos esta transversalidad de procesos que atraviesan tanto al coaching como al fitness, como bueno, que varios de nosotros y nosotros estamos estudiando o intentando pensar. Es decir, si vos ves que hay algún corte, ¿no? En relación a la autoayuda, que tiene una historia más larga, ¿no? Y en ese caso, digamos, bueno, ¿cuál sería el criterio para establecer ese corte, digamos, o no? Yo no sé si establecería un corte. Me parece que son parte como de eh, un mismo espacio de significación. Lo que creo es que una noción como wellness, que está, no sé, hablaste de fitness, por eso, por ahí, una noción como wellness pone, pone en primer plano algo que la autoayuda y quizá el coaching, digo quizá, no estoy tan segura, pero quizá el coaching
desplazan un poco más, que es la presencia del cuerpo. En general, la autoayuda ha venido trabajando, y creo que el coaching es parte, lo digo, insisto, he visto algunos libros, pero no sé si me atrevería a decirlo tan taxativamente, pero trabajan con representaciones mentales. Y los procesos que sugieren tienen que ver con la capacidad de operar sobre las representaciones mentales y por lo tanto de generar una correspondencia entre esas representaciones y nuestra existencia, aunque desde afuera quizá esa correspondencia no sería tal. En este afán, el cuerpo queda en un segundo plano. Hay de fondo, muy de fondo, algunas ideas platónicas, digamos, de cuál es la verdad, cuál es la apariencia, y de una mirada como muy idealista, de separación de este mundo de ideas, de otro mundo material. Y más atrás todavía, más atrás de Platón, dice que hay más atrás de Platón. Más atrás de Platón está India y China. Y en India hay un trabajo sobre las representaciones que se construye a partir de la respiración. La manera que tenemos de controlar nuestra mente es respirando. Si alguna de ustedes hace yoga, seguramente verán que la meditación requiere de una respiración. Luego todo esto se deriva hacia el arte de vivir y todo lo que a ustedes se les ocurra, pero el antecedente primero es muy antiguo. Pero en general, digamos, en estas vulgarizaciones de técnicas para el autodominio, el autocontrol, se focalizan las representaciones mentales. Hay un libro genial que se llama El Secreto, y creo que fue El Poder, Rhonda Byrne, ¿no? Que atraemos lo que pensamos. Yo me la he pasado tratando de atraer algunas cosas y no me estaría funcionando, pero esta autora hizo millones con esta idea. Entonces no pienses negativo porque atraes negativo, y bueno, en fin. Pero hay mucho puesto ahí. Entonces, claro, lo que pasa es que el cuerpo habla, el cuerpo hace síntomas, ¿no? Esto que decía recién, ¿no? Había un libro que leí de las vacaciones imaginarias, que es como un buen ejemplo de esto que quiero decir. Era un curso de programación neurolingüística, me parece. Que decía, bueno, usted tiene una reunión de trabajo y es muy importante y está agotado, la verdad, que bueno, vayas a un lugar, reclínese, tome aire, tome agua, póngase música si puede, y si no, imagine estar en el mar, en el lugar más lindo que a usted le guste, y tómese como unas vacaciones imaginarias de 5 minutos, y luego regrese a la reunión, que se sentirá descansado. Es una técnica bastante conocida. ¿Cuál es la idea? A lo mejor la persona lo que necesita son vacaciones reales, ¿no? Vacaciones reales. ¿Qué pasa si insistimos en las vacaciones imaginarias? ¿Qué pasa si insistimos en las vacaciones? Y vamos a terminar, a lo mejor logramos que el cerebro funcione. El mío no, si no duerme no funciona, pero a lo mejor logramos seguir funcionando. Pero en un momento estamos tan cansados y cansados que necesitamos otra cosa, o no sabemos que lo que tenemos es cansancio. Por eso decía, el problema fundamental es el efecto de enmascarar lo que nos pasa. Entonces, no nos damos cuenta que lo que necesitamos son vacaciones y dormir y demás, y entonces, pluf, caput. Tenemos opciones, entonces ahora tenemos las opciones fitness. Opción fitness. Usted tome vitaminas, salga a correr todas las tardes, descárguese pegándole a una bolsa, se va a ver bello, bella, proactivo, va a tener ganas, va a generar adrenalina. ¿Para qué queremos generar tanta adrenalina? Si yo lo que querría es dormir. Digo, si con la adrenalina encima no duermo, sigo trabajando. Entonces, hay una correspondencia entre esta construcción de cuerpos productivos y esta construcción de cuerpos resilientes y esta construcción de la resiliencia en general. ¿Sí? Hay una vinculación fuerte. Yo no la exploré específicamente, pero me parece que podría tejerse esta relación. Entonces, la resiliencia también funciona en un nivel somático, ¿no? En un nivel somático. Y estas vinculaciones con el fitness pasan un poco por ahí. Como para acercarme a tu comentario.
No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta para Vanina. Yo tengo una más si nadie tiene, Bueno, alguien que no haya participado o que quiera hacer alguna. dale, Emi. No, bueno, Vanina, dijiste que habías estado viendo otras cosas ahora durante la pandemia. Algo, algo dejaste ver en tu presentación con esta fusión entre el espacio doméstico, el uso de nuestros equipamientos para el trabajo y para la producción, pero te quería preguntar solamente que en la línea que venías trayendo, en toda esta reflexión que hacías, a partir de ya en este segundo año de pandemia, no sé, ¿qué estás registrando? ¿Qué estás viendo? Si hay profundización de estos dispositivos, transformación, preguntarte por ese lado, qué es lo que estás trabajando, qué es lo que te está llamando la atención en esta situación tan loca que estamos viviendo. Lo voy a plantear de una manera como completamente fuera del esquema que veníamos conversando. ¿Cómo respondemos a una enfermedad viral? Respondemos con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Respondemos con nuestro sistema inmunológico. No hay antibióticos para un virus. Y pensemos en las virosis normales que teníamos antes, las gripes virales, las anginas virales, ¿no? Las enfermedades infectocontagiosas, tipo el sarampión. No hay más que responder con el propio sistema inmunológico. ¿Cómo reforzamos nuestro sistema inmunológico? Tiene que ver con varias cosas interesantes de pensar. Con el estímulo a vivir, las ganas de vivir son fundamentales para que nuestro sistema inmunológico responda. Con el sol, tomar sol es muy importante. La buena alimentación. Y algo que los médicos no le han prestado demasiada atención, pero tiene que ver con el efecto del cuidado del otro o la otra sobre nosotros. Hay algo que los médicos, lo hago muy corto, se me será larguísimo, pero hay algo que se estudia sobre el efecto del placebo, que tiene que ver no tanto con la pastilla que te dan, sino con que alguien está cuidando de vos. Si pensamos cómo enfocamos la pandemia con estos modelos higienistas del siglo XVIII, vamos a encontrar la explicación de por qué la Argentina tuvo las muertes inusuales. Tiene gente malnutrida, que después de mucho tiempo de pandemia, peor nutrida está. Disolución de todo vínculo social. Sensación de vacío e incertidumbre completa. Estrés laboral, pero a tope. Y encierro, muy poco sol. Luego, muy poco estímulo para reponerse de la enfermedad. Lo primero que yo miré en la pandemia es que no todos los viejos se morían. Se morían sobre todo los viejos que estaban en geriátricos. Lo voy a decir así de manera muy llana. Un caso que me llamó la atención acá en Córdoba era de una señora de 80 y pico de años con un montón de comorbilidades, un montón, que al inicio de la pandemia se curó. Pero lo primero que vi es que la nota periodística mostraba a la hija, que era kinesióloga, que se había agarrado COVID y entonces se había internado con ella, se había aislado con ella. La hija se recuperó más rápido y, como ya había estado contagiada, la cuidó. Hay muchas historias de estas que nos muestran que hay otras cosas que tenemos que mirar. Creo que la pandemia nos desafió de una manera increíble porque movilizó nuestros miedos y reaccionamos a esos miedos con unos recursos que estaban completamente obsoletos. También en términos de la actividad económica y productiva. Porque hoy estamos viendo que en los espacios de trabajo los contagios no fueron tantos, que en las escuelas los contagios no fueron tantos, y sin embargo ahí está ese número de muertes pavoroso, ¿no? Que realmente asusta un montón.
La otra cosa que encontramos, que es interesante de ver, es la cantidad de carpetas psiquiátricas que aparecieron en quienes estaban acostumbrados o acostumbradas a una relación laboral eh, frente a un público, frente a otros docentes, médicos y médicas, cantidades. Porque el reemplazo por la virtualidad no fue igual. No, le quitó sentido a la labor. Todavía no terminamos de ver qué es lo que va a pasar con todas las personas que estuvieron haciendo teletrabajo durante 2 años y ahora tienen que volver. Por lo pronto, mis compañeros del instituto, hay muchos que están como en un estado de pánico y no quieren volver a encontrarse con otros. Digo, hay unas secuelas sumamente gravosas que yo creo que tenemos que pensar. Porque no es lo mismo, digo, aquí es el lugar donde uno tiene que decir, bueno, no es lo mismo trabajar con otros que trabajar a través de una pantalla, no es lo mismo. Hay algo que se produce, que tiene que ver, bueno, para los que hemos visto la comunicación, que tiene que ver con toda la comunicación no verbal, que lo leemos en los cuerpos, que lo leemos en las miradas. Yo las veo, y no veo sus ojos. Y no sé si están aburridísimos, no sé si estoy diciendo una avanzada. No es lo mismo, no estoy viendo lo mismo. Pero hay algo que no es lo mismo de mí cuando estoy en un curso que cuando no lo estoy. Y no doy lo mejor de mí, o no doy aquello que podríamos construir juntos, digamos. Aquello que verdaderamente se hace en presencia. Si pretendemos que es igual, vamos a entrar en esta lógica de la maquinaria que estaba diciendo recién, que profundiza y lleva a otro nivel las formas del neoliberalismo. Pero también me preocupa que no alcancemos a ver algunas cuestiones que son relativas a la vida, como la importancia del contacto, de la relación y de la circulación. Hay algo que tiene que ver con el estar encerradas y encerrados que nos está haciendo mucho daño. En algún momento yo propuse, no me fue bien, pero bueno, lo propuse, que para estudiar los problemas del COVID no estudiáramos desde la infectología, sino desde el territorio, que estudiáramos la circulación. Estudiáramos, porque me parece que no hay en ningún lugar, pienso yo, ¿no? Quizá me equivoco, no hay en ningún lugar un estudio que diga a dónde va una persona durante su día, cómo se desplaza en la ciudad, cómo se desplaza en su territorio. Porque a lo mejor podríamos pensar formas de burbujas, ponele, que se llamen burbujas, más grandes, que no te quiten ir a cierto puesto de la feria o ir al mercado o hacer algunas cosas. Quizás podríamos pensarlo de otra manera, porque no asociamos como inherente a la vida misma el movimiento. Los esquemas para pensar lo social son completamente estáticos. Los esquemas para pensar la salud no toman en cuenta todo esto que muestra cuán porosas y porosos somos, cuán abiertos estamos no solo a los virus, sino a aquello que nos salva del virus. Entonces, hay algo que tiene que ver con el punto de vista higienista más clásico, y hemos tenido un ejercicio biopolítico a nivel global brutal, y sin embargo no terminamos de entender que las condiciones del juego eran otras. Y un último punto, son todas ideas sueltas, así que pido disculpas, son ideas sueltas sin atar, ¿no? Son cosas que me parece que tenemos que pensar. Al igual que la ecología, en una pandemia no nos salvamos solos, no nos salvamos países por separado. Si algo nos dijo esta pandemia es que cortar el movimiento interfronteras, cortar el movimiento de las personas, no era tan fácil. Y que quizá la salida era haber pensado la pandemia globalmente, con una estrategia global. Porque si ahora África, pongamos, para poner un territorio cero vacunado, comienza a contagiarse, tendremos nuevas variantes, para los cuales estas vacunas no sabemos si van a ser eficaces. ¿Por qué? Porque estamos pensando en territorios mucho más circunscriptos. Y una pandemia lo que nos dice es que de esto salimos todos juntos o no salimos.
No siempre va a haber una nueva variante que va a aparecer, para lo cual las vacunas van o no ser efectivas. Entonces, para mí las pandemias debieran haber sido pensadas con el mismo sentido de globalidad que debe ser pensada la ecología. Esto para tirarte las ideas que tuve reflexionando en torno a esto, ¿no? Y bueno, solo una última perlita, hice como una pequeña encuesta en esos formularios Google que solemos utilizar cuando no tenemos otra herramienta, que fue sobre educación en particular. Y era sorprendente que muchísimas y muchísimos docentes decían que agradecían la oportunidad de haber podido aprender a utilizar creativamente las nuevas herramientas tecnológicas. Yo lo podía tomar eso y lo ponía en cualquier libro de management neoliberal y eran exactamente las palabras. Estaban en una situación crítica y agradecían la oportunidad, la ocasión de haber aprendido, pero además decían, bueno, y yo lo estuve haciendo con el celular porque no tenía, pero agradezco tanto la oportunidad. Bueno, era de manual, era de manual. Digo, qué poco reconocimiento de las circunstancias propias, qué poco reconocimiento del padecimiento propio y del padecimiento también colectivo, ¿no? Digo, creo que esos son como los dos detalles que vale la pena subrayar. Muchísimas gracias, Vanina. Me quedo con esto último que decís, que de alguna manera también nos hace reflexionar sobre cómo alimentamos con prácticas que pretenden ser críticas, como esta, de la que estamos participando todos, lo que vos llamaste en tu exposición la lógica maquínica, ¿no? No es algo que de lo que podemos fácilmente deshacernos después de escucharte, y me parece que es una buena reflexión para llevarnos. Te agradezco nuevamente en nombre de nuestro equipo, agradezco también a las personas que participaron del encuentro y nos vemos dentro de 2 meses con la próxima charla del ciclo Diseño de la Vida, Filosofía y Neoliberalismo. Un saludo para todos. Chao, gracias por la invitación y nos vemos.